Bien, hoy se registró el retorno presencial a clases, se supone que así fue en toda la República Mexicana. El cálculo, todavía la secretaria de Educación, Delfina Gómez, no ha entregado la cartera. Hay que recordar que ella va a la competencia en el Estado de México por la gobernatura. Informó que son 24 millones de niños y adolescentes y 9.1 millones de docentes que retornan a las 232,000 escuelas que están registradas en todo el país. Interesante la cifra. Hoy, principalmente en las zonas metropolitanas, en las zonas en donde hay conurbación, bueno, pues el tráfico se vio afectado desde muy temprana hora. Ya los pequeñitos, quienes son transportados en los sistemas públicos o los que tienen la oportunidad de tener un vehículo particular, más los maestros, etcétera, desde muy temprana hora vieron la saturación vehicular. A muchos les sorprendió este fenómeno, al cual nos habíamos ya, lo habíamos olvidado desde hace más de 2 años. Ya no había saturación en las cercanías de las escuelas a la hora de la salida y de la entrada. Ahora se vuelve a este asunto. En el caso de Tamaulipas, por ejemplo, hubo largas filas, hubo desorden ante el regreso a clases. Y por supuesto, ¿no? Las avenidas principales se vieron saturadas, insistimos, a 2 años de las pandemias. Y bueno, hubo un mal que no pudimos erradicar en esta pandemia: estacionarnos en doble y hasta en triple fila, tocar la bocina del automóvil y por supuesto, ándale que vas a llegar tarde, el grito de mamá o papá, porque pues no nos acostumbramos a tomar el tiempo suficiente, y ya sea a pie, en coche, en moto, de aventón, sobre una bici, lo que usted quiera, la gente corriendo en el último momento, porque la instrucción es volver 100% presencial. Cada uno en su ciudad la vivió de manera distinta, pero bueno, pues insistimos, mañana simplemente levántese media hora antes y salga 10 minutos antes de casa. Le aseguro que le va a cambiar el esquema. Qué agradable que usted pueda llegar o dejar a su pequeñito, a su pequeñita con 15 minutos de anticipación, a estarse mordiendo las uñas y el estrés a todo, porque va a llegar 15 segundos tarde. Hágalo al contrario. En serio, levantarse media hora antes, que no le quita absolutamente nada, le puede cambiar radicalmente su mañana. Sin estrés, el desayuno bien servido, sin arriesgar la vida en el camión y en el automóvil. Piénselo y haga el ejercicio. Yo le invito para que lo pueda tratar de ejercer. Bien, se prevé que ya no haya despidos en algunas maquiladoras, en especial Kemet y Aptiv, por lo menos en Victoria. Amador, te escuchamos. Y bueno, Teo, a lo mejor un pequeño descanso para lo que es la comunidad de maquiladoras, donde la empresa Kemet y Aptiv en esta capital no contemplan por el momento realizar nuevos ajustes en la plantilla de personal después del despido realizado a las últimas semanas por estrategia de logística de la maquiladora. Y pues bueno, de hecho, salvo el desempleo que ocasionaron las dos empresas maquiladoras en Ciudad Victoria, un equilibrio laboral en la colocación de mano de obra, en espera de que en julio haya sido el último mes en que se tiene que tomar ese tipo de decisiones. Consideró esto, pues bueno, Miguel Villarreal Ongay, el titular de Secretaría del Trabajo, negó también que la suspensión de algunas líneas de producción de dicha empresa por falta de insumos haya ocasionado el despido de obreros, sino que se debe a una estrategia de mercado y cuestiones de logística.
se nos bajó el desempleo de mes a mes, había recorte de las plantas maquiladoras que lo habían anunciado, iniciaron el proceso y esperemos que haya sido el último mes en que se da una baja de ese tipo, pues lo establece. Y pues sí, Teo, de una u otra forma también ya estaba el rumor de posibles cierres, bueno, aquí en la capital del estado. Qué bueno que de una u otra forma se esté visorando ya, se detenga esto y pues, oye, ya estamos rumbo, ¿no? Rumbo a lo que viene siendo el cierre de año, cierre de ciclo en lo que viene siendo fin de año y esperemos que ya no haya más despidos. Bien, mire, Netflix estrenó y presentó un documental en donde se documenta en mucho detalle el caso de la francesa Florence Cassés, seguramente usted lo recuerda, y teníamos en el olvido a Ignacio Vallarta, quien es el novio. El documental recuerda aquel famosísimo montaje que Televisa organizó con la denominada Agencia Federal de Investigaciones, que fue descubierto por una reportera de la propia casa televisiva y que generó, bueno, una serie de confrontaciones jurídicas que a la postre, después de 7 años, generó por violaciones al debido proceso y a otras garantías de derechos humanos, de los primeros casos que tuvieron repercusión en México en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. Por cierto, ya el ministro Saldívar, el actual presidente, fue ponente. Y nos referimos a la liberación inmediata de Florence Cassés. Eso ya tiene varios años y inclusive generó una polémica diplomática entre Francia y México, entre Nicolás Sarkozy de Francia y Felipe Calderón de México. Cuando se logra la salida de Florence Cassés, insistimos, el debate es si se le declaró inocente o no, o simplemente al violentarse el procedimiento, ella obtuvo su libertad. Ahí están las posturas. Para unos dicen que como todo fue a través de la tortura y a través de la invención, no se pudo demostrar su culpabilidad, a pesar de haber sido sentenciado primero a 93 y después a 60 años por el delito de secuestro agravado. En el caso de Ignacio Vallarta, él no tuvo un presidente que lo defendiera, por el contrario, había un presidente que traía, digamos, la consigna de que se les pudiera sancionar. La Fiscalía General en ese caso la Procuraduría con la AFI, hizo otro tipo de trabajo para poder encontrar, a como diera lugar, la actuación para poder fabricar testigos, para poder, en su caso, actuar con muchas cosas que violentaron el proceso. El grado de impacto de este documental es que el presidente de la República hoy se refirió y dijo que, en efecto, en la entonces Procuraduría General de la República generaba este tipo de montajes y que este tipo de reportajes es muy importante precisamente para dejar en la memoria colectiva los excesos. Y le pidió a la Fiscalía General de la República entrar al análisis de fondo de inmediato y ser congruente. Y si se puede, que la Fiscalía General de la República se desista de las acusaciones en contra de Israel Vallarta. Y fue así de contundente el presidente, ¿eh? Si la Fiscalía se desiste, en 24 horas estaría libre Israel Vallarta. Yo le invito a ver el documental porque esto va a generar mucha polémica. Las víctimas de esos secuestros ven y creyeron en su momento en las autoridades de que esta banda, que era de varios hermanos, o por lo menos así la hicieron ver, eran los responsables no solamente de los secuestros, sino de los asesinatos de sus familiares y seres queridos. Esto cambió radicalmente la
la labor de justicia en México. Hoy el verdugo, Genaro García Luna, está preso por otros delitos, pero se da cuenta uno precisamente de cómo actuaban en esos momentos. Y lo que pasa es que Florence Cassés logró, con una llamada telefónica, ridiculizar al entonces Procurador General de la República, dando a conocer que ella había sido detenida un día antes y todo el proceso que se hizo para grabar su liberación fue un montaje. Desde allí prácticamente nació muerto el procedimiento porque se le privó ilegalmente de su libertad sin dos cosas primordiales. El mandarla al, ¿cómo se llama esto? A la, al Ministerio Público correspondiente, o sea, el Ministerio Público no la mandó ante un juez, que eso es obligatorio, y segunda, igual de grave, no se mandó la nota diplomática. Cuando un extranjero es detenido, independientemente del delito y su gravedad, la embajada de su país en México debe de ser informada. ¿Para qué? Bueno, pues para que de acuerdo a sus intereses y conocimientos puedan, en su caso, auxiliarle diplomática y jurídicamente. Estos dos pequeños detalles no se hicieron, además de que se ha demostrado que hubo tortura, que hubo privación ilegal de la libertad y que además hubo fabricación de delitos. En serio, véalo, es el caso Florence Cassés y Vallarta, una novela del crimen, de lo que en México, desafortunadamente, quisiera decirle que está radicado, pero sabemos que no es así. Sabemos que esto no funciona así. Bien, vamos a cambiar de tema. La presa del Cuchillo. La presa del Cuchillo, de no recuperarse, no logrará su trasvase a Tamaulipas. Amador, te escuchamos. Bueno, Teo, ahora regresando un poquito a estas cuestiones del agua, si el Cuchillo no se recupera, no llegará tras base a Tamaulipas. Si Monterrey tuviera sus otras fuentes con disponibilidad, se demandaría el cumplimiento con lo pactado en el acuerdo de 1996 para el trasvase de agua de la presa Cuchillo a la Marte R. Gómez, dijo Raúl Quiroga Álvarez, experto en lo que es la materia hidráulica, y explica que el principal fuente de abastecimiento para la gente de esa ciudad es el Cuchillo, y si no se recupera su almacenamiento no debe haber trasvase, porque es primordial el consumo humano de este vital líquido, porque no tienen más que esta presa y el agua subterránea. El almacenamiento actual de este dijo es de 441.756 millones de metros cúbicos, equivalente a 39%, por lo que considera que la federación debe compensar a los 3.700 usuarios del distrito de riego 026 bajo Río San Juan, distribuido en los mismos de Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, donde se siembran más de 66,000 hectáreas, pero que no haya el trasvase porque está en crisis la población y no se puede dejarlo sin agua para que mueran, pues bueno, de sed. Yo creo que aquí ya entra este dilema, ¿no, Teo? El recurso hacia lo que es el consumo humano, pero yo creo que también debería de marcarse muy bien lo que es el cuidado, ¿no? El tratamiento, no solamente tener el recurso como inagotable, porque se está manejando un recurso que de una u otra manera también el campo lo necesita, así como también lo que es el consumo humano. Y bueno, Teo, no solamente hablar del cuidado, ¿no? En lo que es el consumo humano, el tratamiento, yo creo que también hay que implementar nuevos sistemas de riego que economicen el uso de este recurso y se aprovecha al máximo cada gota de este vital el líquido en el campo.
Bueno, pues este es una emergencia, lo sabemos. El tema del control del agua, de su almacenamiento, de la capacidad de captación, pero también del gasto y de su conservación. El trasvase, ¿qué es? Bueno, pues obviamente cambiar de el agua de presa a presa para poder garantizar precisamente el abastecimiento de más zonas. El famoso distrito de riego 26, que abastece a varios municipios, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz. Estamos hablando de más de 66,000 hectáreas. O sea, esto no puede quedarse en el abandono. Y en este caso Nuevo León y Tamaulipas tienen que encontrar las alternativas y los acuerdos. Si hay que volver a pactar, ¿por qué? Porque hoy la sequía es más larga, se tienen que volver a pactar precisamente los metros cúbicos que pueden ocupar unos y otros. Insistimos, urge que la federación sea la mediadora y que tomen las decisiones urgentes. Voy al bloque comercial, regresamos.